Bien, al final del capítulo anterior quedó planteada la controversia respecto de cuál será la cantidad de trabajo mínima a aportar para lograr que un neumático en equilibrio con el ambiente exterior inicialmente realice una evolución en la que termina de nuevamente en equilibrio térmico con el ambiente exterior, pero inflado, esto es, a una presión final interior mayor que la presión inicial. Los dos resultados que están escritos en el pizarrón corresponden a dos situaciones muy distintas. En esta, el trabajo mínimo en realidad no es un trabajo que hay que hacer, sino es un trabajo positivo, es decir, es un trabajo entregado por el neumático al medio exterior. No solo el neumático se infla, no solo aumenta su presión, sino que además queda disponible una cantidad de trabajo que es proporcional al volumen final, es decir, al inflado del neumático, y también proporcional a la presión final. A este resultado que hemos llamado trabajo fantástico se opone una concepción mucho más prudente que indica que el trabajo no puede ser nunca un trabajo recibido, que inevitablemente habrá que entregar una cantidad de calor al medio y que lo mejor que se puede lograr es que esa cantidad de calor sea lo más pequeña posible, para lo cual habrá que hacer el inflado muy lento, de manera que durante la evolución la temperatura que inevitablemente tiene que aumentar en el aire que está ingresando al neumático y está recibiendo trabajo, que esa temperatura tiene que aumentar lo menos posible para minimizar esa cantidad de calor que está representada por este término, que es negativo porque la presión final es mayor que la presión inicial, y que además es de valor absoluto mayor a el segundo término de esta ecuación, que no es más que el trabajo encontrado por los defensores de esta primera opción optimista del trabajo fantástico. Esta hipótesis era la de suponer que se podía inflar el neumático sin entregar calor al medio, entendiendo que ese calor entregado al medio tenía que provenir del trabajo efectuado, y si lo que queríamos era minimizar el trabajo, había que asumir que esa cantidad de calor era cero. A la objeción respecto a que eso es imposible, porque necesariamente el trabajo que hay que entregarle al aire para que ingrese al neumático se va a convertir en energía interna y por lo tanto en temperatura, los defensores de esta postura indicaban que eso se podía evitar acumulando esa cantidad de calor en forma de energía interna en un sistema intermediario, para que después una máquina volviera a convertir toda esa cantidad de calor en trabajo. Esa máquina entregaría además el trabajo necesario para actuar al inflador y no dejaría disponible esta cantidad. ¿Cómo zanjar esta controversia? Bien, antes de seguir, una aclaración. Esta miniserie no pretende ser una novela histórica. Frecuentemente, cuando hechos históricos son llevados a una novela o una pantalla por artistas, historiadores o protagonistas de la historia, si los hay disponibles,
advierten que el relato no se corresponde con los hechos históricos, que el artista se ha tomado demasiadas licencias para sostener el interés del relato. Bien, nosotros no nos consideramos artistas, por supuesto, ni somos optimistas respecto de haber logrado sostener el interés del relato, pero sí tenemos que confesar que esta tampoco podría ser una miniserie de carácter histórico, porque la controversia jamás se podría haber planteado en estos términos, porque el desarrollo de la termodinámica no fue en absoluto lineal y de ninguna manera la situación podría haber sido en el momento que podría haberse dado, digamos, durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, de ninguna manera podría haberse planteado en estos términos, porque en 1824 Sadi Carnot, un joven que murió a los 36 años, escribió este libro antes de los 30, hijo de un matemático y político francés. Su padre había votado la decapitación de Luis XVI. Él se quedó con la formación técnica y no con la vocación política de su padre, y maravillado por las máquinas térmicas, las máquinas de vapor que estaban impulsando la revolución industrial en ese mismo momento, escribió un pequeño libro que se llamó Reflexiones sobre el poder motriz del fuego y sobre las máquinas que lo aprovechan, y en ese libro propone el segundo principio de la termodinámica, pero sobre la base de la creencia de que el calor era un fluido que caía de temperaturas mayores a temperaturas menores, dejando como consecuencia el trabajo mecánico si era convenientemente aprovechado, y si no era aprovechado la situación era irreversible. Plantea la noción de irreversibilidad y el segundo principio. Recién en 1834 Clapeyron, un ingeniero francés, a partir de las leyes de Boyle-Mariot y Gay-Lussac, deriva la ecuación de los gases ideales que hemos usado para escribir estas ecuaciones. Recién en 1850 Clausius y Kelvin formulan primer y segundo principio de la termodinámica y proponen abandonar la teoría del calórico. En 1840, antes, Joule había determinado el equivalente mecánico del calor. De manera que nuestra pretensión al plantear este desarrollo de la solución de este problema en capítulos es poner en evidencia nada más que si estructuramos el conocimiento de la termodinámica en forma lógica desde el principio cero que, dicho sea de paso, para abonar más lo que estoy tratando de comentar, es el último de los principios de la termodinámica formulado, por eso se llama cero, porque el primero, segundo y tercer principio ya estaban formulados, ya tenían ese nombre y era demasiado tarde para cambiar la nomenclatura, lo cual hubiera generado confusión. Así avanza la ciencia. Y volviendo a la idea de esta miniserie, lo que queríamos mostrar es que si los recursos con que contamos llegan hasta el primer principio, esta controversia es posible. No estamos contradiciendo el primer principio
cuando nos planteamos si será posible algo tan espectacular como esto. Para poner en evidencia que una segunda ley hacía falta. ¿Cómo se hubiera zanjado esta controversia? Es como se zanjó en realidad. No es estrictamente esta controversia, pero lo que ocurrió es que mientras los perfeccionaban las máquinas a vapor cuyo nacimiento ocurre siglos atrás del siglo XIX. James Watt fue quien produjo las mejoras fundamentales en la máquina como para que pudiera tener el rol que tuvo en el desarrollo de la revolución industrial. Pero hay una patente descubierta no hace demasiado tiempo, registrada en España en el siglo XVII, de una máquina a vapor. Así avanzó la ingeniería y la ciencia alternándose, la ingeniería descubriendo mecanismos antes de entender cabalmente cómo es que funcionaban, y la ciencia tratando de encontrar explicaciones consistentes, coherentes de por qué las cosas ocurrían como ocurrían. Entonces, ¿cómo se zanja esta controversia? Entonces, en 1850 aparece Kelvin, aparece Clausius, no aparecen, pero porque estaban trabajando desde hacía décadas en estos temas, pero ellos formulan el primer y segundo principios de la termodinámica en forma estructurada. Kelvin aporta el enunciado de que es imposible la existencia de una máquina que realizando ciclos dé como único resultado la absorción de una cantidad de calor de una única fuente para producir la misma cantidad de trabajo. Esto es declarar que la cantidad de calor es una forma de energía y no un fluido, y que la equivalencia entre calor y trabajo existe, pero la conversión de una forma de energía a la otra tiene sus propias restricciones, sus propias reglas. Este enunciado del segundo principio de la termodinámica es suficiente para indicar que no es posible pensar en una máquina accesoria a este dispositivo que tomara la cantidad de calor entregada por el neumático al ambiente y la volviera a convertir en trabajo para alimentar el inflador. Sin embargo, esto no es suficiente para zanjar enteramente la controversia, porque que esto no sea posible indicará quizás que este trabajo no pueda obtenerse positivo, pero quizás pueda obtenerse la mitad. Quizás no todo el calor se puede convertir en trabajo, calor que retiramos de la energía interna del aire que se ha introducido en el neumático. Pero ¿por qué no una fracción? ¿Por qué no lo suficiente para llegar este trabajo mínimo a cero? ¿Por qué no podemos desarrollar una máquina que permita generar este desequilibrio mecánico allí donde no lo había sin consumir trabajo? ¿Por qué tendrá que ser esta
la cantidad de calor mínimo a liberar que dé como resultado este trabajo mínimo a realizar para lograr este desequilibrio mecánico. Esto es lo que vamos a incorporar en el capítulo que sigue.